Saludamos con nuestra primera invitada, nos acompaña de forma telemática Andrea Yepes Ponce, estratega política. ¿Cómo está, Andrea? Qué gusto saludarle, buenos días. Bienvenida, le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Como mira el avance de la campaña electoral, los diversos candidatos a la presidencia de la República están o no conectándose con los diversos segmentos que conforman el electorado, y en qué medida esta ola de terror que ha vivido el país en las últimas semanas, en la última semana fundamentalmente, va a tomar cierto protagonismo en la campaña electoral y en la decisión posiblemente de los electores. Buenos días, bienvenida. Buenos días, amigos. Qué gusto poder empezar la semana junto a Radio Pichincha. Bueno, vemos que en realidad las campañas empiezan ya a tomar forma. Las candidaturas en sí mismas empiezan ya a elegir un camino. Hace pocas semanas veíamos más bien, exceptuando algunas candidaturas en concreto, una generalidad. Estos candidatos que hablan de todo, que hacen de todo, que defienden todas las causas. Y de pronto vemos ya unos quizá conceptos más marcados entre campañas, pero al mismo tiempo también, y volviendo al asunto de la violencia y la inseguridad, también vemos cuáles son las candidaturas que tienen mayor capacidad de respuesta ante estos eventos imprevisibles y al mismo tiempo que demandan una actitud completamente diferente, porque hay que enfrentar algo que está fuera de la cotidianidad y que definitivamente es un escenario bastante adverso. Entonces, creo que ya podemos ver que algunas candidaturas han empezado claramente a desmarcarse, más allá de las que claramente se encuentran en primer lugar y que se tienen que analizar desde un parámetro completamente diferente. Entonces, me parece a mí, por ejemplo, me da muchísimo la atención cómo hace algunas semanas se hablaba de este crecimiento sostenido de la campaña ya de Yacu Pérez, cosa que yo veo claramente detenida, es una percepción, pero creo que este escenario de inseguridad le ha sido completamente desfavorable porque no ha podido responder con la solidez o con la contundencia que un momento como este amerita. Entonces, tenemos un escenario un poco claro. Luisa González está primera y eso lo dicen todas las encuestas, hasta las encuestas que de alguna forma ideológico-conceptual les son adversas. Luego tenemos un segundo puesto, aparentemente utilizando estas mismas encuestas como referencia de Otto Sonnenholzer, y se hablaba de la cercanía que existía entre Yacu Pérez. Pese a que Otto Sonnenholzer no ha sido un candidato precisamente contundente en sus expresiones o en su campaña, sí vemos que en esta semana, con el escenario de violencia, ha tomado una postura mucho más fuerte sobre estos asuntos y probablemente esa diferencia entre la contundencia de Otto versus la contundencia de Yaku ha hecho que la semana le sea más o menos desfavorable para uno u otro candidato. Ahora, haciendo una referencia comparativa de cómo estas candidaturas han asumido el nuevo momento electoral, tenemos la campaña de Jan Topic, que pese a no estar entre los primeros tres lugares, es una campaña que le ha metido muchísima fuerza, pauta, este material publicitario físico en calles y demás para tratar de capitalizar el momento que probablemente es uno de los momentos más beneficiosos para una candidatura que tiene como base prácticamente única la seguridad. ¿Cómo está, Andrea? Buenos días, qué gusto saludarle. Ah, a ver, esta semana última con los episodios de violencia, es verdad, pudo haber significado que un par de candidaturas que están hablando permanentemente sobre el tema de seguridad ganen, no sé, algún espacio, puntos, qué sé yo. Pero sobre estas candidaturas se ha dicho también que son monotemáticas, es decir, Jan Topic habla mucho de seguridad y cuando se le saca de ese encuadre, ya vimos lo que pasó en un foro universitario, hasta les saló de las orejas a los estudiantes cuando quisieron plantearle temas de desarrollo, economía, bienestar social, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con estos candidatos cuando se les saca de esa zona de confort, que es hablar del tema que han hecho ellos, digamos, de su bandera de lucha en esta campaña, y se les pone a hablar sobre educación, salud y demás? Ahí pueden perder lo que ganaron o, digamos, pueden sostener todavía ese tipo de apoyos. Este es justamente el gran desafío que tienen estas candidaturas que tienen un tema en específico como su planteamiento central, que en el momento en el que deben salir de ese espacio, que es efectivamente su zona de confort, patalean un poco, pero al mismo tiempo,
cuando existen condiciones como la que sucedió la semana pasada, altos niveles de violencia, mucha em, expectativa ciudadana de un cambio específicamente en ese tema. Lógicamente, quien está abanderando ese tema es quien puede rentabilizarlo mejor. Quiero decir, le fue muy favorable a las campañas pro seguridad la semana pasada porque es el tema que acaparó la atención del país es la seguridad. Y si hubiéramos hecho una encuesta muy rápida a todos los ecuatorianos en el contexto del asesinato del alcalde de Manta, seguramente lo más importante, más allá de cualquier otro interés y cualquier otro tema que cualquier otro candidato pueda abordar, la seguridad era el asunto del día. Ujú. Y esto es algo que al menos la candidatura de Jan Topic la supo entender muy rápido, pero es lógico porque ese ha sido el tema de su campaña, el principal, el fundamental y casi único. Luego existieron algunas otras buenas reacciones, por ejemplo, la reacción muy contundente de Luisa mostrando este lado muy fuerte de una mujer, el lado de la madre que protege a todos. Entonces, hubo campañas que supieron responder muy bien, no así, por ejemplo, campañas como la de Javier Herbas, cuya respuesta ante un ecosistema como este fue bailar en TikTok. Entonces, sí vemos la diferencia entre la calidad de respuesta de un candidato a otro en estas situaciones tan adversas. Ahora, la única forma de que estas candidaturas, de alguna forma pro seguridad, llamémoslas así, puedan seguir rentabilizando a la forma en la que crecieron la semana pasada sería que el Ecuador continúe al nivel de desgobierno y violencia que tuvimos la semana pasada, que pese a que ha sido una constante en el gobierno de Guillermo Lasso, ha tenido sus picos y la semana pasada fue uno de esos picos. Más de 25 incidentes violentos en Esmeraldas, las cárceles tomadas, las cárceles llenas de rehenes entre policías y guías penitenciarios, la tanqueta del ejército cayéndose en la piscina de tilapias que habían construido los privados de libertad dentro de una cárcel de máxima seguridad. Entonces, digamos, estas cosas, solamente el último hecho es una cosa extremadamente esporádica. No se va a caer una tanqueta del ejército todos los días en la piscina de tilapias. Entonces, esa es una de las razones por las que las candidaturas que son un poquito más, son más estables, son estas candidaturas que abarcan varios tipos de temas, varios tipos de públicos y son las que claramente se mantienen en primero, segundo y segundo lugar. El segundo lugar, ahora un asunto importante de decir. Una reflexión que yo hice esta semana que creo que es verdaderamente importante. Al único candidato que yo le veo trabajando para ganarse un espacio entre los dos o tres primeros lugares es a la candidatura en esta última semana de Jan Topic. Porque el resto de candidaturas, tanto la de Otto un poco más, pero la de Yacu Pérez, la de Fernando Villavicencio, han mantenido una linealidad como si estuvieran asegurados en un segundo puesto. Y creo que definitivamente, exceptuando la candidatura de Luisa, porque es una candidatura que les deba mucho, mucho puntaje hacia arriba, ninguna puede considerarse como segunda imbatible, como la segunda nominada, porque en realidad el escenario político del Ecuador es muy cambiante y la diferencia es muy corta. Así que también hay que preguntarse por qué no logran despuntar, porque han hecho un poco de cosas entre todas las candidaturas, tratando de apropiarse de otros ¿No temas, será porque todas metiéndose un esas poco. candidaturas, perdón que le interrumpa Andrea ahí, porque el tema que usted plantea es súper interesante, súper interesante. Es decir, ahora ya no hay el outsider que, por ejemplo, en la anterior pudo haber sido Javier Herbas, ni hay el no político que, como se pintó Yacu Pérez. O sea, Yacu Pérez va a su tercera campaña, creo, después de haber sido candidato a presidente, prefecto de la SUAY y ahora nuevamente candidato a presidente. Herbas va a su segunda candidatura. O sea, el resto de candidaturas, más allá de la de Luisa, que está primero por lejos, como usted bien decía, no terminan de disparar porque, digamos, no sé, capaz me equivoco, pero yo les veo muy parecidas una de otra y no logran diferenciarse entre ellas mismas. Totalmente. Y no han sabido leer de ninguna forma el momento político, salvo, y recalco lo de Jan Topic, porque evidentemente el Ujú. momento para la seguridad era este momento.
era este momento, porque es un momento en el que existe mucha zozobra, mucho miedo, hemos pasado un año terriblemente violento. Si al inicio del año estábamos como el sexto país más violento de Latinoamérica, no quiero pensar cómo vamos a terminar en el ranking este año, porque las cosas se han ido de mal a peor, claramente. Pero sí, eso es cierto. Todas las candidaturas, y yo les decía al inicio, eran tan genéricas. Ahora levemente vemos ya un poco sus diferenciaciones. El guiño a la ecología, el guiño a otros tipos de causas. Pero en realidad, causas súper alejadas en su mayoría de lo que la gente está buscando en este momento. La gente busca, en esencia, un liderazgo capaz. Un liderazgo capaz que lamentablemente a este punto, faltando 20 días, todavía no existe un criterio generalizado entre la gente de quién es ese liderazgo capaz. Más allá, como ya hemos hablado, de las candidaturas que están fijas, firmes, primeras y con una larga diferencia, que han logrado a su público decirle sí, soy un liderazgo capaz, y la gente ha optado por esta tendencia. Sin embargo, en las demás todavía existe, y esto es una cosa muy compleja. En la mayor parte de encuestas que nosotros vemos circulando en Internet, le han extraído, porque no es un voto válido, el nulo, el blanco y el no sé. Y eso sí está complicado porque nos genera una percepción no realista del panorama electoral. El nulo y el no sé probablemente sea el verdadero segundo lugar. Ujú. No es que se está peleando este puesto entre Otto Yacu y Fernando Villavicencio, como dicen en las encuestas, sino que realmente el segundo puesto irrefutable la tiene la disconformidad de la ciudadanía con la política, con la democracia. ¿Y será, Andrea, que En- los candidatos no han logrado conectarse ni con su forma de comunicar, ni con sus propuestas con diversos sectores del electorado, entre ellos los jóvenes, por ejemplo? Porque, como usted dice, el nivel de indecisión, de no sé, de blanco, de nulo, de indeciso, simplemente todavía sigue siendo muy alto y tenemos apenas 3 semanas más o menos de campaña electoral. Ese escenario puede o no puede variar. Totalmente. Y si vemos, esto no hace falta mayor analítica y mayores conocimientos. No necesitamos tener un PhD para poder entender lo que está pasando. Solamente entren y pueden hacer, si quieren ser un poco más objetivos, un análisis interredes. Entran a Twitter, entran a Instagram y entran a TikTok y ven cómo están las métricas de los candidatos. Les cuento unos detalles así, muy rápidos. Hay un video en ninguna red, exceptuando un poco Facebook, la candidatura, por ejemplo, de Yacu Pérez despega. Es una candidatura que seguramente tendrá su fuerte de electoral en la gente que no usa redes sociales. Y eso ya es un limitante grande porque estamos hablando de que el 60% de la población está entre los 15 y los 39 años y todos ellos usan redes sociales. Probablemente no con tanta regularidad o diferente regularidad unos de otros, pero todos usan redes sociales. Entonces, si yo tengo un video en Instagram que no supera las 200 vistas o que no supera los 100 likes y yo soy un candidato presidencial que va por su segundo intento, eso es de preocuparse. Ahora, si yo tengo una cuenta de 500.000 de seguidores en TikTok, que es el caso de Yacu Pérez, Ujú. y hay un video que se me va a casi 1 millón de reproducciones, yo debería tener al menos 10.000 likes para decir que en ese video me fue bien, tuve una aceptación. Ujú. Pero si yo tengo casi 1 millón de reproducciones, que es el caso de uno de los videos de Yaco, y tengo más o menos 1.500 likes, significa que ese video le fue súper mal. Ujú. Y lamentablemente esa es una constante Ujú. de varias cuentas de candidatos que claramente no Ujú. están entendiendo el momento político, Pero, porque es pero un momento Andrea, pero político Andrea, ahí, complejo. ahí, ahí podría ser engañoso eso. Vamos a ver, yo creo mucho en las métricas cuando las métricas son serias, sí, pero sin descartar tampoco la operación de los famosos troll centers. Entonces, si yo pongo un troll center a operar, a darme like a mi candidato, no sé, sobre un video con 1 millón de vistas, 500.000 likes, me estoy engañando y le estoy engañando a mi candidato. Entonces, Bien. esos likes no se van a trasladar a votos porque son trolls. Totalmente, pero sí podemos ver que, por ejemplo, es un poco más difícil hacerlo en TikTok Ujú. porque el algoritmo funciona de una forma diferente. Lo que sí estamos viendo, y más o menos a eso era donde quería llegar, que la comunicación un poco para los segmentos más adultos
tiene su lógica y su sentido, pero para las generaciones más jóvenes definitivamente no hay un criterio establecido de cómo comunicarse y no hay puentes de comunicación claros que se hayan logrado, exceptuando muy específicas candidaturas. Ujú. Por ejemplo, vemos la candidatura de Javier Herbas repitiendo exactamente su estrategia de 2021. Ujú. Este país, después del gobierno de Guillermo Lasso, es un país completamente Ujú. diferente, con intereses completamente diferentes, Ujú. con unos golpes a su autoestima, a su confianza, Quizás por eso completamente tampoco despega la campaña de diferentes. Yaku que utiliza Manuela, que es, digamos, igualito al 2021, Andrea. Exactamente. Ujú. Exactamente. Ujú. Y es increíble pensar que hayan tenido el tiempo para prepararse, que ya hayan estado en una contienda electoral, es decir, no son novatos. Podemos entender esto de alguien que está intentando por primera vez entrar a la política nacional, Ujú. pero en el caso de alguien que ya lo hizo, es extraño y además que dice estar en territorio y conocer la realidad de la gente y lo que la gente quiere, es extraño que no logren darle una conceptualización a su campaña que efectivamente pueda conectar con la ciudadanía. Entonces, de alguna forma, también es claro que las campañas que tienen mayor conocimiento o candidatos con mayor conocimiento les ha ido un poco mejor, pero esto no es una regla general, esto no es una regla general, porque si de ser así, veríamos un despegue muy fuerte de la campaña de Herbas, cosa que no está sucediendo. Y luego ya tenemos este, pelotón separado candidaturas como la de Daniel Noboa, como la de Bolívar Armijos, porque Daniel Noboa claramente está trabajando en construir una imagen Ujú. O para sea, la una apuesta candidatura de Daniel Noboa fuerte. no es 2023, sino será Así es. 2025 o Así es. 2029. Y sí, y por lo tanto se están tomando el tiempo de ir haciendo una construcción interesante. Por ejemplo, el proponerle a Daniel Noboa como el que reemplaza el legado de su padre, que esto no era tan evidente al principio, pero ahora ya lo es, al punto de que hasta hay un video con morphing, que Ujú. significa que aparece Daniel y luego se transforma en su padre y luego se transforma en Daniel de nuevo para tratar de emular esto. Y luego Ujú. tenemos estos videos donde está la esposa de Daniel, luego está Anabela Singh, luego la esposa de Daniel, como para decir es la nueva Anabela. Ujú. Entonces, es interesante cómo esta campaña tiene un concepto, ha tomado forma y es muy rentable con miras a una elección futura Ujú. porque seguramente y esperemos que quien gane las elecciones tenga la capacidad de implementar un plan de gobierno que sí nos saque de la zozobra y del miedo y de la inseguridad que vivimos ahora y que por lo tanto otra vez en los próximos años nuestro interés vuelva a ser el desarrollo económico, mejores empleos, que no es en este momento el interés fundamental para los ecuatorianos. Y luego está, como les decía, la campaña de Bolívar Armijos, que es así, es una cosa que nos debe llevar a preguntarnos si verdaderamente cualquier persona puede ser candidato a presidente en este país, que las minorías tienen derecho a expresarse, eso es cierto. Ahora, el problema es, y que en este caso, bueno, Bolívar Armijos en teoría no va a usar fondos del Estado para su campaña. Sin embargo, hay una preocupación de si es que personas que no han tenido un proceso previo que pueda capitalizar una cantidad importante de votos, debería tener opción a esto, porque sinceramente una candidatura que logra tan poca atracción en redes, habrá que ver si es que en realidad en el territorio esto se convierte en algo diferente. Debería tener la posibilidad de una opción electoral, porque la dispersión al final nos hace daño a todos. Ujú. Los gobiernos que entran con unos porcentajes de votación muy bajos tienen baja legitimidad y eso se convierte en un problema para gobernar desde el día uno. Ujú. Entonces hay candidaturas que definitivamente responden a una línea que es un poco tenue, no se sabe realmente qué mismos son, pero precisamente por eso, como indefinidos, podrían estar dentro de una línea ideológica, la indefinición. Y entonces entre los indefinidos debería haber unas primarias para que podamos tener una opción de los indefinidos y una opción de los definidos por las diferentes tendencias que existan. Y eso es algo, un debate que el Ecuador tiene que plantearse hacia el futuro, porque no podemos seguir teniendo tres candidatos que tengan verdadera intención de voto y el resto de candidatos que se queden en el 1%, menos del 1%, porque realmente le hace daño eso a la gobernabilidad y a la legitimidad de los gobiernos. Y eso es muy importante porque al final
Cuando un gobierno no puede trabajar, se cae, eso le afecta al país. En realidad, este proceso que hemos vivido era necesario, el juicio político era necesario, la muerte cruzada de alguna forma era necesaria porque era inviable continuar con el gobierno. Vemos hasta este momento que este gobierno es inviable. Lo que sucedió en la penitenciaría del Litoral nos demuestra claramente que es un gobierno absolutamente inviable. Esto tenía que suceder, pero que le hace bien al país no es cierto. No es cierto, porque deberíamos tener un periodo de 4 años, porque deberíamos poder terminar, al menos cumplir un 80%, ojalá un 100% del plan de gobierno, y eso no se puede hacer en 2 años. Y no podemos vivir de elección en elección porque también es un presupuesto para el Estado. Entonces, sí vemos en esta campaña, y creo que va a ser un antes y un después, algunas campañas que claramente nacieron inspiradas en la profunda vanidad, en el ego de quiero demostrar que puedo y quién soy. Y todo esto le hace mucho daño al país. Sin embargo, también es importante reconocer que estas candidaturas de último minuto, estas candidaturas sin proceso, sin equipo, sin estructura, no están triunfando. Y eso a mí particularmente me alegra, porque significa que el Ecuador, al menos en esta ocasión, está planteándose seriamente votar por alguien que tenga la película clara, estructura, capacidad, experiencia, es decir, no por alguien que apareció hoy, no por alguien que claramente aparece solo en elecciones. Entonces, sí siento que hay Ujú, un giro de timón con respecto a eso, ujú. y a mí me alegra mucho por el Ecuador.